You tell me to sit and obey your game, but I'm not your pawn, won't wear your shame. Spit your rules like fire, but I'm gasoline. En varias ocasiones, en distintos contextos, he escuchado comentarios de hombres cristianos, en los que dicen cosas como que las mujeres no deberían hablar en una iglesia, que las mujeres no deberían ser pastoras, que la inclusión de género femenino en las iglesias o en varios contextos distintos es un problema, y aunque en algunos casos tienen argumentos sólidos que pueden de pronto dar un argumento que tiene sentido, como en los trabajos, por ejemplo, que por llenar unas cuotas contratan mujeres, pero que no necesariamente están preparadas para eso. Más sin embargo, en la iglesia no me parece que sea el caso. En la iglesia siento y creo sinceramente que la gran mayoría de la población que va a las iglesias somos mujeres. Y en ese sentido, si el mayor porcentaje de asistentes a una iglesia o de creyentes somos mujeres, pues cuanto más nosotras tenemos voz y voto de peso en temas bíblicos, pastorales, etc. Ahora, no creo que sea una cuestión de relevar al hombre de su cargo o de su puesto. Se sabe que el sacerdote del hogar, según la Biblia, es el hombre. Más sin embargo, creo que esa limitación de que solo los hombres deberían ser los que hablan o algo así en una iglesia no creo que sea correcta. Estadísticamente, si las mujeres no hablaran, habría menos creyentes evangelizando en el mundo. Ahora, teniendo esto en cuenta y haciendo un pequeño encabalgamiento con un video que ya tengo por aquí en el blog, si quieren pueden buscarlo, lo voy a dejar al final del video por si tienen interés de verlo, en el que hablaba del rol de la mujer. En ese video yo decía que probablemente el primer feminista había sido Jesús, y no lo estoy hablando desde un sentido político, sino que realmente la primera persona que defendió a una mujer de la cual tengamos nosotros registro, al menos escrito, fue Jesús. ¿Cuándo? Pues bueno, empezó desde cuando le llevaron a la mujer adúltera, que se la tiraron ahí en el piso y le dijeron pues que había estado adulterando, entonces que tenía que ser apedrada. Y Jesús, ¿qué hizo? Pues él estaba como escribiendo o dibujando en el piso y dijo, ok, entonces el primero que no haya pecado, que tire la primera piedra. Y como todos habían pecado, se fueron yendo uno por uno hasta que solo quedó Jesús, que era el único que no había pecado. Y sin embargo él dijo, yo tampoco te juzgo. La dejó ir en paz. Luego, más adelante en su historia, en su ministerio, nos vamos a encontrar con un Jesús que habla con una samaritana en un pozo, en donde dentro de las cosas que hablan, ella le dice que no tiene esposo, y él le dice que efectivamente, que bien dice ella en decir que no tiene esposo, que ha tenido muchas parejas, pero que nunca se ha casado. Pero le dijo, ve en paz y no peques más. Entonces, después de que le reveló varias cosas, como que la unción llegó a ella y ella empezó a evangelizar. Entonces, en la época de Jesús, en el ministerio de Jesús, muy probablemente esa mujer samaritana fue la primera evangelizadora de las nuevas buenas de Jesús. Débora era una jueza y tenía como dentro de los muchos roles que tenía un rol de liderazgo en el que tenía que ordenar cosas, organizar cosas,
Y fue ella quien le dio un mensaje que fue trascendental a un personaje de la Biblia. Vamos con otro nombre, Esther. Esther fue una reina de gran belleza, huérfana, que fue criada y educada por su primo que se llamaba... eh, y finalmente ella pues se presenta para ser una posible candidata a esposa del rey. Y tan pronto el rey la vio, quedó enamoradísimo de ella, de su belleza, de todo. Y fue su favorita. Entonces, uno de los funcionarios que estaban subordinados al rey tenía el plan o había desarrollado el plan de acabar con todo el pueblo de Dios y era muy prepotente, entonces se había hecho un plan para vanagloriarse él y en cambio humillar al que sería el primo de Esther. Pero finalmente no lo logra, pues porque no había forma de defenderse de eso. Conclusión de la historia, el villano que quería casar al pueblo de Dios resultó siendo el casado. Otro personaje femenino súper importante en la Biblia, Ruth. Ruth estaba casada y su suegra tenía 3 hijos. Sus 3 hijos tenían 3 esposas. Pero resulta que los 3 hijos se mueren. Entonces, la pobre Noemí, que era la suegra de Ruth, quedó sin hijos, con un dolor inmenso en el alma, y tuvieron que partir porque en esa época las mujeres no podían vivir solas. Las 2 esposas de 2 de los 3 hijos de Noemí se fueron a sus respectivos territorios o a sus respectivos pueblos. Y Ruth decidió quedarse con Noemí y ayudarla y de alguna forma servirla. Ruth es un personaje precioso de la Biblia porque es una mujer noble, es una mujer valiente, es una mujer agradecida. Y en ese sentido, por esa lealtad que sentía en principio por su esposo y por derecha, por decirlo así, de su suegra, decide quedarse con su suegra y ayudarla porque sabe el dolor por el cual ella está pasando, la suegra, y pues que es ya muy vieja o entrada en años y va a ser muy difícil para Noemí resolverse o defenderse sola sin marido y sin hijos. En esas se encuentra con Booz. Booz era un primo lejano, como en 4º grado o algo así, de Noemí. Y en esa época las leyes para ese pueblo eran como, aparte de que eran muy machistas, eran como que si la esposa se quedaba sin marido y sin hijos, uno de los familiares en la directa línea de sucesión o familiar tenía que hacerse cargo de ellas. Entonces, Ruth le preguntó a Noemí qué hacer. Noemí le aconsejó ir a donde estaba Booz, cubrir sus pies con un manto. Fue como decirle a Booz: quiero estar contigo, quedo a cargo de ti, por favor, protégeme. Y Booz, que ya había escuchado por sus trabajadores y demás sobre Ruth, que recogía el bagazo, y que era una mujer muy noble que estaba tratando de ayudar a su suegra también porque era viuda, y Booz ya más o menos sabía el tipo de mujer que era Ruth. Entonces Booz le dice: y ahora, hija mía, no tengas miedo, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Esa palabra, ese versículo está en Ruth 3:11 y fue un versículo que personalmente unos familiares me regalaron y se ha vuelto un rema para mí, para mi propia vida, Megan del Real. Y es porque llegó en un momento en el que le había orado al Señor
y había recibido esa palabra, al Señor diciéndome